Buenas tardes, hoy vamos a trabajar el marco lógico. En el video anterior vimos el papel que juegan las empresas que trabajan por proyectos. En este video nos vamos a referir únicamente a cómo se elabora el marco lógico. Vamos a comenzar explicando la matriz y vamos a finalizar con un ejemplo práctico. El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución del proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex post. El marco lógico se presenta como una matriz de 4x4. Ahora les voy a decir qué información suministra cada una de las columnas. La primera columna nos da un resumen narrativo de los objetivos. La segunda columna nos da los indicadores, o sea, los resultados específicos a alcanzar. La tercera columna nos da los medios de verificación. Y la cuarta y última columna, los supuestos, o sea, los riesgos. Ahora vamos a asociar las filas a cada uno de estos 4 columnas, de cada uno de estos 4 propósitos que se nos están presentando. Entonces, los momentos diferentes en la vida del proyecto, de acuerdo a las filas que vamos a ver, es la siguiente. La primera fila nos da el fin alcanzado, luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento. Ya dijimos que el fin es el objetivo general. Segundo, la segunda fila es el propósito logrado, cuando el proyecto ya se ha ejecutado. Y la tercera fila, los componentes completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. La cuarta fila, las actividades requeridas para completar los componentes. Vamos a comenzar hablando de cada una de las filas. Comencemos con el fin. Cada proyecto es la respuesta a un problema. El fin, como se lo dije ahora hace un segundo, es el objetivo general de un proyecto. Es la descripción de la solución al problema que se ha diagnosticado. Diversos proyectos pueden contribuir a la solución de los problemas que han sido identificados. Es improbable que un proyecto por sí mismo resuelva los problemas. Una tarea no menor consiste en identificar entre varios proyectos alternativos aquel que contribuya en mayor medida a la solución del problema que hemos determinado. Ahora, la segunda fila, el propósito. Allí vamos a encontrar que el propósito es el resultado esperado al final del periodo de ejecución del proyecto. Es el cambio que habrá de producir el proyecto. El título del proyecto debe surgir directamente de la definición del propósito. Esto quiere decir que usted el título lo va a identificar, lo va a redactar una vez haya redactado este propósito. El marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un propósito. Muchas veces las operaciones a realizar tienen más de un propósito. Cuando este es el caso, el enfoque requiere más de un marco lógico. Entonces es cuando elaboramos un marco maestro del programa, un gran marco con su meta y su propósito. Y vamos a realizar marcos subordinados para poder alimentar ese gran marco maestro y cumplir con los diferentes propósitos. El fin u objetivo general de los marcos subordinados es idéntico al propósito del programa maestro. O sea que ahí es donde ustedes tienen que alinear todos estos conceptos. Pero cada uno de los marcos lógicos subordinados tiene su propio propósito específico.
El proyecto trata cada propósito por separado con su propio marco lógico. Vamos a hablar de los componentes. Los componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que produzca el gerente del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Cada uno de los componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el propósito. Y es razonable suponer que si los componentes se producen adecuadamente, se logrará el propósito. Se debe hacer una lista de componentes en orden de importancia para el logro de propósito del proyecto, de manera que si no hay un fondo suficiente se pueda dar la solución. La cuarta columna, venimos hablando de las filas, son las actividades. Las actividades son las tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente. Es importante elaborar una lista detallada de actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución. Cada actividad se consigna en un gráfico de Gantt y se estima el tiempo que toma la ejecución. Ya hemos hablado de las 4 filas. Hemos manifestado qué va a ir en cada columna. Entonces vamos a comenzar evaluando la primera columna, evaluación de la columna de objetivos. Se construye el marco lógico de forma tal que se pueda examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba. Si el proyecto está bien diseñado, lo que sigue es válido. En el marco lógico se lee de abajo hacia arriba. Y ahorita vamos a ver cómo en un ejemplo práctico. Las actividades específicas para cada componente son necesarias para producirlo. Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto. Si se logra el propósito, contribuye al logro del fin. El fin, el propósito, los componentes y las actividades están claramente indicadas. El fin es una respuesta al problema más importante del sector. Vamos a mirar el ejemplo práctico y, como les decía, el marco lógico se lee de abajo hacia arriba. Entonces comenzamos. Las actividades, voy a dar un ejemplo de una sola actividad. Al final, cuando les dé el ejemplo total, les doy ya la serie de actividades. Pero en este caso la actividad va a ser entrenamiento de choferes, porque estamos trabajando un ejemplo de transporte. El componente va a ser los choferes conducen con cuidado. El propósito, el servicio ofrecido es confiable. Y el fin o el objetivo va a ser aumentar el uso del servicio del transporte. Entonces ahí vemos cómo se va entrelazando cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver la columna de los indicadores de fin y de propósito. Los indicadores especifican los resultados esperados en 3 dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. Si el fin lo que tengo o el objetivo es aumentar el uso del servicio de transporte, el indicador que voy a trabajar para ese fin, para ese objetivo, es que el número de pasajeros aumenta de 1 millón a 1.2 millones en el año 1 y a 1.440.000 pasajeros a fines del año 2. Pero si el propósito es el servicio, que es el servicio ofrecido, sea confiable, el indicador para lograr este propósito es la tasa de accidentes debe disminuir del 10% el primer año y en otro 10% en el año 2. ¿Qué pasa con esto? Esto enfoca al gerente del proyecto en un objetivo cuantitativo, mesurable, especifica la calidad. Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, el marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el objetivo del propósito o fin se ha logrado, o sea que tiene que ser cuantificable. Ahora vamos a ver. Ya vimos
el indicador de la primera fila y de la segunda fila. Ahora vamos para el indicador de la tercera fila, de los componentes. Los indicadores de los componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. Entonces, si el componente, como lo dijimos en el ejemplo, los choferes conducen con cuidado, el indicador es que las infracciones de tránsito se van a reducir en un 5% el primer año y un 10% el segundo año. ¿Por qué? Porque los componentes vamos a encontrar que hay unas actividades que tuvimos que hacer, que era el entrenamiento de los conductores y un plan de incentivos a los conductores para que se lograra ese componente. Es de ahí que el indicador de las actividades que les acabo de mencionar es el presupuesto, porque si no tiene presupuesto, ¿cómo va a entrenar a los conductores? ¿Cómo va a hacer un plan de incentivos para que los choferes conduzcan con cuidado, el servicio que se ofrezca sea confiable y se pueda aumentar el uso del servicio de transporte? Vamos a evaluar la columna de los indicadores. Al revisar la columna de los indicadores se debe verificar que los indicadores del propósito no sean un resumen de los componentes, sino una medida de resultados de tener componentes en operación. Como les dije, el indicador tiene que ser cuantificable. Los indicadores del propósito miden lo que es importante. Todos los indicadores están especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores para cada nivel de objetivo son diferentes a los indicadores de los otros niveles. El presupuesto que sea suficiente para llevar a cabo las actividades identificadas. Ahora vamos a ver la columna medios de verificación. El marco lógico indica donde pueden obtener información acerca de los indicadores al ejecutor del proyecto o al evaluador. Ello obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger información, quizás con un componente del proyecto. No toda la información tiene que ser estadística. La producción de componentes puede verificarse mediante la inspección visual en algunos casos. La ejecución del presupuesto puede verificarse con los recibos presentados para el reembolso. Ahora vamos a la cuarta columna, los supuestos. Cada proyecto implica riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo proyecto fracase. El marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto identifique los riesgos en cada etapa, actividad, componente, propósito y fin, o sea, en cada fila. El riesgo se expresa como un supuesto que tiene que ser cumplido para avanzar al nivel siguiente. En la jerarquía de objetivos, el razonamiento es el siguiente. Si llevamos a cabo las actividades indicadas y ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes del proyecto. Si producimos los componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces logramos el propósito del proyecto. Si logramos el propósito del proyecto y se cumplen los supuestos establecidos, entonces contribuimos al logro del fin. Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto que comparten todas las partes involucradas que participan en el proceso de diseño del proyecto. Ahora, los supuestos o riesgos del proyecto pueden identificarse preguntándose qué podría ir mal a cada nivel o en cada etapa. La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como en la ejecución.
En la etapa planificación sirve para identificar riesgos que pueden evitarse incorporándose componentes adicionales al proyecto mismo. Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indican los factores que el gerente de proyecto debe anticipar, tratar de incluir o encarar con adecuados planes de emergencia. Ahora vamos a ver cómo queda el marco lógico definitivo. Entonces ustedes aquí en la pantalla, lo primero que están viendo es una matriz donde les doy las definiciones que les dije al principio, que el fin es la definición de cómo el proyecto contribuirá. Los indicadores miden los resultados esperados. Los medios de verificación son las fuentes de información. Los supuestos son los eventos, las condiciones de las decisiones. Los propósitos indican qué se logrará al terminar la ejecución del proyecto. Los componentes son las obras, servicios, asistencias técnicas, y las actividades son las tareas que se deben cumplir. Si eso lo plasmamos en un ejercicio práctico sobre el transporte, nos queda la siguiente matriz y la vamos a leer de atrás para adelante, como dijimos que se iba a leer el marco lógico. Entonces vamos a comenzar con las actividades. Voy a comenzar dándole lectura a ustedes en las actividades. Entonces tenemos una primera actividad. Tenemos que, para obtener el objetivo que dijimos o el fin de aumentar el uso del servicio de autobús, tenemos que realizar una serie de actividades como el entrenamiento de choferes, el plan de incentivo de los que conducen con cuidado, tenemos que elaborar un reglamento de seguridad, mejorar el sistema de inspección, un plan de reemplazo por unidades nuevas, optimizar itinerarios, compilar estadísticas de cumplimiento y hacer programas y encuestas. Esas serían nuestras actividades. Pero ¿cuáles serían los componentes? Que los choferes conduzcan con cuidado, que los autobuses se encuentren en buen estado y que los itinerarios y el uso de los autobuses hayan sido optimizados. Pero ¿cuál es el propósito de estas actividades, estos componentes? Que el servicio ofrecido sea confiable. ¿Y todo esto para qué? Para cumplir un fin, el aumento en el uso de servicios de autobuses. Pero ¿cuáles son los indicadores que nos va a dar nuestro objetivo general? Ya los dijimos, que era aumentar el número de pasajeros y bajar el número de quejas. Los medios de verificación va a ser a través de las estadísticas auditadas o los resultados de encuestas a pasajeros. Y el supuestos, tenemos que la demanda de los servicios de autobús está insatisfecha, ¿cierto? Ese es el peligro, que sigue insatisfecha. Ahora, en cuanto al propósito del servicio ofrecido sea el confiable, entonces para ello nuestro indicador nos tiene que mostrar que la tasa de accidentes disminuye y el número de demoras en los horarios de llegada va a bajar. Igualmente, los medios de verificación pueden ser estadísticas auditadas y estadísticas de la Policía de Tránsito. Ya el supuesto es el precio relativo al combustible y se mantiene. Ese sería un supuesto. Ahora, en cuanto a los componentes que hablamos, de que los choferes condujeran con cuidado, los autobuses se encuentren en un buen estado y los itinerarios de uso de los autobuses han sido optimizados, ¿cuáles serían los indicadores? Las infracciones de tránsito se van a tener que reducir. Y quiere decir que se van a aumentar los buses en buen estado. Pero ¿cómo vale los medios de verificación? Las estadísticas auditadas y básicos de la Oficina de Tránsito. Ahora, lo supuesto, que se aprueben nuevos recorridos para las líneas de autobús. Entonces, ahora, en cuanto a las actividades que mencionamos, que hay un entrenamiento de los choferes, un plan de incentivos, una elaboración de un reglamento, la mejora de un sistema de inspección, ¿cuál sería en este caso el indicador? El presupuesto. ¿Para qué? Para que pueda elaborar esas actividades. Pero
Pero ¿cuáles serían las medidas de verificación? Los documentos sobre la ejecución del presupuesto. ¿Y cuál sería los supuestos? Los supuestos sería que el sindicato de choferes está de acuerdo con la estrategia de los proyectos, que los precios de las unidades nuevas de transporte se van a mantener constante y que se van a conseguir a través del buen manejo que la alcaldía o el municipio apruebe nuevos recorridos. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su utilidad y que les haya quedado claro cómo se elabora un marco lógico. Si les gustó este video, por favor denle me gusta y síganos en nuestras redes suscribiéndose en el botón rojo que aparece abajo. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy vamos a trabajar el marco lógico.